Bienvenidos, yo soy el ingeniero Markelis Pérez, docente adscrita del Departamento de Tecnología de Materiales de la UNETRANS. Hoy les voy a presentar la investigación titulada Estudio de la oxidación térmica de la aleación titanio 6 aluminio 4 vanadio a 750 grados centígrados. Entre las autoras de esta investigación tenemos a la profesora Magali Ramos, a la profesora Gladys Navas y a la TCU Beatriz Pereira. Dicha investigación está siendo desarrollada en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido, Materiales Compuestos y Avanzados del Departamento de Tecnología de Materiales de la UNETRANS. Vamos a comenzar por entender el término de biomateriales, el cual se define como material de origen natural o artificial que se utiliza para dirigir, agregar, reemplazar o apoyar las funciones de partes dañadas o enfermas del sistema biológico. Estos se pueden clasificar generalmente en biomateriales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos, siendo los metálicos aquellos con propiedades y fabricación reproducibles, fiables y más económicos. Ahora bien, el titanio y sus aleaciones se utilizan ampliamente como materiales metálicos de bioimplantes, particularmente para aplicaciones ortopédicas y de osteosíntesis, debido a su baja densidad y excelente biocompatibilidad y resistencia a la corrosión, además de poseer excelentes propiedades mecánicas. Una de las razones para elegir estos materiales es su capacidad para formar una capa de óxido pasiva que les ofrece una excelente resistencia a la corrosión. Este material tiene afinidad por el oxígeno y forma una capa de óxido cuando entra en contacto con el mismo, es decir, con el entorno biológico. La película de óxido natural ayuda a una mejor osteointegración. No obstante, dicha capa de óxido posee una baja propiedad mecánica y de biocompatibilidad. La acumulación de iones en los tejidos adyacentes al implante observado durante el análisis de recuperación del mismo indica que la forma natural de la película de óxido pasivada del titanio y sus aleaciones poseen propiedades mecánicas deficientes y podrían verse afectadas en condiciones de esfuerzo de cizallamiento bajo, incluso por el roce con el tejido blando. Entonces, las condiciones de desgaste por fricción y desplazamiento conducirían a la fractura de la capa pasiva y en condiciones extremas provocan una falla eventual del implante. Los restos y los iones metálicos liberados durante la fractura de la capa pasiva pueden causar reacciones tisulares adversas. Estas limitaciones entonces excluyen el uso del titanio y sus aleaciones para superficies articuladas. Entre los diversos tipos de aleaciones de titanio, la aleación titanio 6 aluminio 4 vanadio es la más común para uso médico. A pesar de sus buenas propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, existen dos preocupaciones fundamentales de esta aleación, las cuales son lixiviación del vanadio y aluminio, que podrían causar neuropatía periférica, osteomalacia y Alzheimer, cuando las concentraciones de estos iones superan el nivel umbral. La gran diferencia existente entre los módulos de ion de la aleación con respecto al módulo de ion del hueso. Por tanto, el desarrollo de nuevos materiales y la modificación de las superficies de las aleaciones de titanio se exploran ampliamente para superar dichos problemas. Existen varios métodos de modificación de superficie, tales como tratamientos químicos, electroquímicos, sol gel, disposición química en fase de vapor y oxidación térmica, entre otros. Dichos tratamientos están siendo desarrollados
para impartir las propiedades superficiales deseadas sin alterar las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión de los implantes. Uno de los métodos más sencillos para generar una capa de barrera sobre el titanio es tratarlo térmicamente en un horno al aire, lo que produce una capa de óxido superficial. Este tratamiento entonces se denomina oxidación térmica y tiende a mejorar las características superficiales, particularmente a temperaturas superiores a los 200 grados centígrados, promoviendo una película de óxido cristalina cuyo aumento de la temperatura induce entonces a la formación de una capa de óxido más densa que se acompaña de disolución de oxígeno debajo de la misma, lográndose entonces mejorar la dureza y resistencia al desgaste, así como el incremento del módulo de Young, haciéndolo comparable con el del hueso, mejorando de esta manera las características de las capas de óxidos tratadas térmicamente. Por tanto, el objetivo de estudio de esta investigación es evaluar la influencia de la oxidación térmica de la aleación titanio-C-aluminio 4 vanadios a 750 grados centígrados, con la finalidad de correlacionar el proceso de oxidación térmica y los resultados obtenidos en cuanto a la formación de capas de óxido superficial de la aleación titanio-C-aluminio 4 vanadios y sus características. Con referencia a la metodología experimental, la misma se desarrolla para estudiar la influencia de la oxidación térmica de la aleación titanio-C-aluminio 4 vanadios a 750 grados centígrados. Para ello, se realiza la caracterización de la muestra en estado de entrega de la aleación. Cabe destacar que el material de trabajo consistió en una barra cilíndrica de 50 milímetros de longitud y 14 milímetros de diámetro, a la cual se le realiza cortes para obtener 10 muestras de 5 milímetros de espesor y 14 milímetros de diámetro. Posteriormente, se procede a realizar el diseño del tratamiento de oxidación térmica, donde se selecciona dos tipos de atmósferas, aire y saturada en oxígeno, durante un tiempo de 2 horas a una temperatura de 750 grados centígrados. El procedimiento para las muestras en condiciones de aire consistió en precalentar el horno hasta la temperatura requerida, es decir, 750 grados centígrados, con las muestras dentro. Culminado el tiempo, se apaga el horno y se dejan las muestras dentro del mismo a un enfriamiento lento de 20 horas aproximadamente. En el caso de las muestras en condiciones de atmósfera saturada de oxígeno, se procede de la misma forma, con la diferencia de que se usa un horno rotativo de cámara cerrada. Finalmente, o finalizado el tratamiento de oxidación térmica, se procede a la caracterización morfológica de la capa de óxido obtenida por microscopía electrónica de barrido y energía de dispersión de rayos X. Por último, se correlacionan los resultados obtenidos. Con referencia a los resultados, podemos observar en la figura 1 la microestructura de la aleación titanio 6, aluminio 4 vanadio en estado de entrega, donde se evidencia una microestructura bifásica de beta en alfa. Las partes oscuras pertenecen a la estructura beta y las partes claras corresponden a la estructura alfa. Asimismo, se observa granos con forma alargada debido a la deformación del material en su proceso de fabricación. Ahora bien, en la figura número 2 se muestra comparativamente la morfología de la capa de óxido formada en aire y la obtenida en atmósfera saturada de oxígeno, ambas en condiciones de 750 grados centígrados por 2 horas.
En ambos casos se puede observar o se revela la presencia de la capa de óxido en toda la superficie, sin signos de exfoliación. En condiciones de aire, la morfología de la superficie claramente revela la formación de una capa fina de óxido sobre el sustrato con unas pocas partículas de óxido nodular, sin crecimiento significativo de cristales. Mientras que en la atmósfera saturada de oxígeno, las partículas de óxido crecieron de una forma más densa y uniforme. En consecuencia, la nucleación de partículas pequeñas de óxido se lleva a cabo a lo largo de la superficie, cuando se entra en contacto inmediato con el oxígeno. Es en el caso de atmósferas con aire. Mientras que en el segundo caso, la atmósfera saturada de oxígeno, se observa nucleación y crecimiento con formación de una capa de óxido delgada, seguido por su aglomeración para cubrir completamente la superficie. Ahora bien, el análisis químico indica que la capa formada en aire está constituida por titanio, aluminio, oxígeno y vanadio, lo que sugiere la formación de óxidos de titanio, aluminio, vanadio. Mientras que en condiciones de saturación de oxígeno, la presencia de óxidos de aluminio y titanio es más evidente a lo largo de la superficie. Y solo en zonas muy puntuales se detecta vanadio. Asimismo, para este caso, la relación oxígeno-titanio es mayor y por ende existe una mayor difusión de oxígeno a la temperatura de 750 grados centígrados. Por lo antes descrito, entonces se puede concluir que en ambas condiciones, en ambas condiciones de atmósfera se logra la formación de capa de óxido sin signos de exfoliación. Asimismo, en atmósfera de aire se obtuvo la formación de una capa de óxido fina de titanio, aluminio, vanadio sobre el sustrato, con pocas partículas de óxido nodular sin crecimiento significativo de cristales. Con diferencia, con respecto a la atmósfera saturada de oxígeno, se evidencia la formación de cristales más densos, evidenciándose la nucleación y crecimiento con formación de una capa de óxido delgada de aluminio y titanio, seguido por su aglomeración para cubrir completamente la superficie. Asimismo, en atmósferas saturadas de oxígeno, la relación oxígeno-titanio es mayor debido a la disponibilidad del mismo y por ende una mayor difusión de oxígeno a la temperatura de 750 grados centígrados. Para finalizar, cabe destacar que esta presentación es parte de la primera fase de una investigación que se encuentra en desarrollo. Ahora no queda más que dar las gracias por su participación.